Señor, bendito eres tú. Toca a tu Hijo. Extiende tu mano, Señor, bendito eres tú. Sáname, libérame. Hacia ti levanto mi rostro. Y nos volvemos a encontrar en este programa los amigos de Jesús, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Vamos a ver, Marcos, bienvenido. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del Jesús que describió y detalló Marcos en el Evangelio. Para Marcos, como era la personalidad de Pedro la que estaba reluciendo y destacando en el Evangelio, vimos un Marcos que describe de manera detallista. Marcos fue capaz a través de Pedro de hacernos ver, casi que tocar a Jesús, casi que tocarlo, casi que verlo, porque él era visual. Entonces podíamos ver, cuando decía las ramas verdes, podías ver las ramas verdes, podías ver el río crecer, correr, las ramas grandes, etcétera. Entonces Marcos nos proclama la buena noticia. ¿Quién es Jesús? El Mesías, el que perdona los pecados, el que vence a Satanás. Y lo vimos a través de sus 18 prodigios o portentos, de sus milagros. Por ejemplo, uno que es emblemático es el de Bartimeo, el ciego, el que curó. También sanó a la suegra de Pedro, también sanó leprosos, curó a ciegos, a sordos. Y los cerdos. La de los cerdos, la tiara de cerdos, que se despeñaron 2.000 cerdos. También encontramos en esta que Jesús camina sobre las aguas, y Pedro lo narró tan exactamente que nosotros pudimos vivir ese momento en que Jesús venía sobre las aguas. Y a ver, Mateo. Oye, en Mateo tenemos una particularidad. Tenemos a un Jesús que proclamaba la palabra, y las parábolas eran como muy contradictorias. Fíjate que él habla de una parábola que sale a buscar unos obreros para que fueran a trabajar a su viña a las 6 de la mañana, y le ofreció que le iba a pagar un denario. ¿Qué te parece? Y fue a las 12 y contrató otros obreros. Después fue a la plaza, contrató y le ofreció lo mismo. Y a las 6 de la tarde también buscó otros obreros y le ofreció los denarios. Pero cuando le fue a pagar, resulta que los que contrató a las 6 de la mañana pensaban que le iban a pagar muchísimo, y resulta que le pagó a todos la misma cantidad. Esta es una parábola que le trajo mucho conflicto a Jesús. ¿Por qué? Porque para Jesús todos somos iguales y Él es un Dios justo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que Dios no tiene categoría, Dios no tiene un termómetro para medir la calidad o la capacidad que tú puedas dar. Sencillamente, Dios mide tu capacidad de entrega. Y ese es un Jesús que nos presenta Mateo. Aparte de eso, también nos habla del viñador que contrató unos viñaderos para que cuidaran su hacienda, y resulta que cuando él necesitaba, resulta que no, mandó a unos obreros, lo mataron. Después mandó a otras personas para que le pagaran, y no sabe qué hicieron, y mandó a su hijo y se lo mataron. Entonces esta es una de las parábolas más importantes que presenta Mateo con Jesús en su evangelio. Fíjate, Mateo, Marcos sanaba a través de la imposición de manos, ¿verdad? ¿Y cómo sanaba? Bueno, tú sabes que Mateo habla de que Jesús sanaba con la proclamación de la palabra. Ahí no fue también donde estaba las bienaventuranzas. Claro, los discursos. Es que Jesús, Mateo habla mucho de 7, su número perfecto o preferido era las 7, y hablaba de las 7 bienaventuranzas, las 7 partes del Padre Nuestro, y así muchas cosas, porque su mentalidad estaba diseñada para los números. ¿Qué nos puedes hablar de Lucas? Bueno, de Jesús de Lucas. Lucas les hablaba anteriormente que era misericordioso, y allí es donde Jesús muestra a un Jesús que es perdonador, a un Jesús misericordioso. Vemos que perdonó a Zaqueo. ¿Se acuerdan de aquel recaudador de impuestos chiquitico que fue y se montó en el árbol cuando venía Jesús y entregó todos sus bienes, o la mitad de sus bienes, cuando Jesús le dijo que
vio la mirada de Jesús. Bueno, él perdonó. También otra cosa importante, nos muestra la parábola del buen samaritano. Ese samaritano que estaba tirado en el piso y pasaron dos personas, no lo ayudaron, pues, y entonces, ¿qué pasó? Vino el samaritano y lo ayudó. ¿Qué pasa? En el Evangelio de Lucas ya se incluye a los extranjeros, se incluye a las mujeres, esa parte que era como mal vista en aquel tiempo, se incluye. El Evangelio de Lucas es un evangelio para la conversión de los paganos, no como Marco, o como Mateo, mejor dicho, que hablaba de los judíos que se querían convertir, ya incluía alguna visión global. En este evangelio también se habla de las parábolas de la misericordia. Tenemos la parábola del hijo pródigo, esa parábola que de verdad me llamó mucho la atención, porque después que el hijo se va, malgasta su dinero, este padre lo recibe con los brazos abiertos, y ese es Jesús para nosotros. El Jesús de misericordia. Jesús de misericordia. La de la oveja perdida. Imagínense en este tiempo, ¿quién se va a ir a dejar 99 ovejas y se vaya a buscar una? No, Jesús lo hace, y así nos muestra su misericordia y su amor. Y la parábola de la moneda, esa mujer que se le pierde su moneda y una vez que la consigue, después que limpia, de verdad hace una fiesta porque consigue esa moneda. Y así es Jesús. Es Jesús que nos busca a nosotros, que a pesar de que nos hemos perdido, a pesar de que nos hemos ido de su presencia, Él siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Y que lo más importante es con cuál evangelio te identificas, con Marco, con Mateo. ¿Será que te identificas con Mateo o con Lucas? Pero con Lucas. ¿Qué te parece? El mejor de todos es Marcos. Háblanos de El mejor Jesús de todos de Juan. Háblanos de ese Jesús de Juan. Bueno, el Jesús de Juan es hermoso. Me encanta cómo Juan describe a Jesús, porque resulta que Juan tiene una visión muy distinta. Él utiliza una perspectiva distinta. Él toma un camino original, por eso es que es mejor que los 3 anteriores. Fíjate que la diferencia es que los 3 evangelios que hemos hablado son sinópticos porque tienen muchos parecidos, pero Juan se diferencia porque tiene otra óptica diferente. Vamos a ver, ¿qué nos puedes decir eso? Así es. Bueno, Juan no presenta a Jesús, Juan no habla de Jesús, es el mismo Jesús que se presenta en el Evangelio de Juan. Por eso es que es muy interesante. Y uno de el contenido más bonito y más hermoso del Evangelio de Juan es el yo soy, los 7 yo soy de Jesús. Y yo les voy a hablar solo de uno que es hermosísimo, que es cuando Jesús dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas. Él te conoce a ti, nos conoce a cada uno de nosotros. Nos conoce por nuestro nombre, Él te conoce a ti por tu nombre, conoce nuestra vida, conoce tu vida, conoce tu historia, conoce tus sentimientos, tus problemas, conoce tu pasado y hasta la manera de tu reaccionar. Hasta eso conoce Jesús, el buen pastor, porque es el pastor, nuestro pastor, es el pastor de las ovejas, y nosotros, cada uno de nosotros, somos esas ovejas. Por eso a mí me encanta el Jesús de Juan, porque es el mismo Jesús que se presenta, es el mismo Jesús que nos habla en el Evangelio de Juan, y por eso es que nos enamora. Y por eso yo digo a ustedes, cada uno de ustedes, mis hermanos, que con cuál de los 4 amigos te identificas. Si tú quieres profundizar más, lee el Evangelio de Juan para que te enamores, para que conozcas más de Jesús. Y fíjense que vamos a hacer como una conclusión. El Marcos, ¿cuál es el símbolo de ese Marcos? ¿Qué identifica Marcos? El símbolo es el león. El símbolo de Mateo es del ángel. ¿Por qué? Porque el ángel es el que anuncia, el que lleva la palabra, así como el ángel Gabriel llevó el mensaje a la Virgen María. ¿Cuál es el símbolo que identifica a Lucas? El símbolo de Lucas es el buey, el manso buey que no le hace mal a nadie, que es tranquilo, que es mansito. ¿Y Juan? Y el símbolo de Juan es nada más y nada menos que el águila. ¿Por qué el águila? Porque el águila vuela alto. El águila vuela alto para mirar todo desde arriba y va a lo profundo, observa todo el horizonte. Y Juan era así, él profundizaba el mensaje, él iba directo
al corazón. El mensaje de Juan, de Jesús en el Evangelio de Juan, iba directo a nuestro corazón. Por eso Juan siempre vivía recostado en el pecho de Jesús, porque era el discípulo amado, él era el discípulo del amor. Bendito y alabado seas, Señor, por todas las enseñanzas que nos has dado a través de los 4 amigos.